Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado, ¿verdad?, haciendo aquí de la carta a los hebreos. Y hoy nos toca lo que es el 12:25. Vamos a terminar lo que es el capítulo 12 hoy, donde vamos a hablar entonces de escuchar la voz celestial. Recordando que en el estudio anterior hablábamos de lo que rechazan la gracia de Dios, ¿verdad? Y también pues hablábamos de lo que era realmente eh, la gloriosa compañía. Y veíamos cómo realmente en, en el estudio anterior, pues hablábamos de lo que era el monte de Sión, el monte de Sinaí, ¿verdad? Y lo que nos trae el nuevo pacto, que nos trae abundantes bendiciones. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que escuchar la voz celestial. Y dice el verso 25 del 12 de esta manera: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Mm? Entonces, dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dice el 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así dice el escritor de aquí, de los Hebreos, en el 12:25 en adelante. Cuando nos dice aquí, mirad que no desechéis al que habla desde el cielo, podemos ver a Hebreos 2:3, que quiero leer. Hebreo, que me acompaña, 2:3. Vamos a ver qué encontramos aquí. Hebreo 2:2 y 3 dice de la manera siguiente. Escuche bien cómo dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿De qué estamos hablando? Escuchar la voz celestial. También podemos ver a Hebreos 8:5, que también lo leeré, que dice de la manera siguiente, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tuvo que escuchó la voz del Señor y él le mostró cómo había que hacer la cosa. También Hebreos 11:7, donde encontramos también que dice, hablando de cómo, ¿verdad? 11:7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mirando aquí claramente cómo estas personas, pues escuchar, Dios le hablaba. Hoy Dios nos habla, tanto a usted y como a mí, hermano, pero nos habla a través de su palabra, Hebreo 1:1 y 2. Ya el Señor no nos habla como le hablaba a esas personas. Hoy el Señor nos habla, nos continúa hablando, pero no continúa hablando a través de su palabra. Y fíjese como dice Hebreos 1:1 y 2. Dice Dios, Hebreo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque Dios le hablaba
a través de profetas, le hablaba a través de sueños, a través de revelaciones. Por eso dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea, el Señor no tenía forma, hablaba como él quería en ese momento. Dice entonces el 2, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿a través de quién Dios nos habla hoy? A través del Hijo. Usted y yo estamos viendo a Jesucristo aquí, lo estamos mirando, hablando con él nos habla así. No, Jesucristo, cuando leemos los escritos en la Biblia, porque la Biblia es inspirada, ¿verdad? Por hombre, pero es inspirada. Entonces, eso que el Señor, pues ellos escribieron, esta persona, hoy el Señor nos habla a usted y a mí. No hay otra forma de hablarnos que no sea a través de su palabra. Si usted tiene alguna duda, puede volver a leer Hebreos 1, 1 y 2. Continuando, entonces, dice, el que habla es Dios, el que les habla, como dice el verso 19 de aquí del 12, que dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, ¿verdad? Recordemos como en Éxodo 19, 6, 22, de 16 al 22, 20, 18 al 21, Deuteronomio 4, 11, como el Señor le hablaba, ¿verdad? Y en un momento dado, Moisés, ve tú a hablar con ellos porque nosotros no podemos, ¿verdad? Entonces, al que le amonestó sobre la tierra, Dios le habló en Sinaí, como yo le decía, Éxodo 19, 11, 18. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a Éxodo 19, 11, 18. Vamos a ver. Sígame para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, Éxodo 19, vamos a ver, 11 y 18, que dice de esta manera. Mire con lo que dice el 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día, al tercer día, Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y dice el 19, el sonido de la bocina iba aumentando en el extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces Dios le hablaba al pueblo en ese momento. Vamos a seguir mirando. Podemos ver aquí entonces aquel que nos amonesta desde el cielo, Cristo, mediador del nuevo pacto, que está a la diestra de Dios, Hebreos 1:3, que ya hemos leído. Dice el verso 26 del 12, mi querido, aquí dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también al cielo. Entonces realmente podemos ver a Éxodo 19, 18, que ya lo leímos, cómo Dios hablaba con el pueblo. Ageo 2:6, en el contexto de Ageo 2:6 describe la venida de Cristo. Apocalipsis 19:15, Apocalipsis 8:7 al 12. Entonces, realmente el Señor le dice, tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen, porque los israelitas que en el pasado lo rechazaron, como podemos ver, no escaparon del castigo. En aquella ocasión, cuando Dios le habló, su voz hizo temblar la tierra. Y si nosotros, mi querido, mi querida, rechazamos a Dios, que nos llama la atención desde el cielo, tampoco escaparemos del castigo eterno. Porque ahora Él dice, otra vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Dios nos continúa hablando, mi querido. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Pero ¿qué hacemos muchos? Que desobedecemos a Dios y queremos hacer las cosas que nos convienen, que nos gustan, ¿verdad? O dividirnos entre escucho a Dios o hago lo que yo quiero. Y realmente debemos de obedecer a Dios en todo. Dice el verso 27, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y aquí le explico. Y cuando Dios dice otra vez, entendemos que Él quitará las cosas creadas, las que se pueden mover, para dejar las cosas que no pueden ser movidas. Primera de Corintios 7:31
segunda de Pedro 3:10. Dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que gracias a Dios, el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir. Daniel 2:44, Hebreo 13:15. Dice el verso 29, ya para terminar, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Realmente la obediencia que tenemos que tener a Dios y su palabra, porque es fuego consumidor, dice aquí el 12:29. Usted puede ver el Deuteronomio 4:24. Mire, ya terminando, si vemos aquí lo que hemos leído, el autor pronuncia una advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo. Le manda una advertencia final. Pero también hoy en día, aquellos que nos alejamos de Cristo, también esa advertencia va para nosotros. Si aquellos que rechazaron la revelación dispensada, otorgada en el monte Sinaí, no escaparon a un severo castigo, mi querido, mucho menos nosotros, si desechamos la plena revelación que hemos recibido en Cristo. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las inconmovibles, como dice el verso 27 que leímos, que dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles, las que no se pueden mover. Así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. La fe, mi querido, yo me pongo mucho a analizar la fe y tenemos que tenerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez Cristo vuelva, la fe se va a caer. Escúcheme bien, cuando Cristo venga se va a caer. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver lo que la fe quería que veamos, ya lo vemos y es Cristo. Entonces la fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Sin fe. Y entonces la fe cree en lo que dice Dios y actúa de acuerdo con qué, con su palabra. La fe tiene que actuar de acuerdo con su palabra. La fe permite al creyente entrar al reposo que Dios ha prometido para todo su pueblo. Si usted y yo nos arrepentimos, si usted y yo nos bautizamos para el perdón de pecado, si usted y yo obedecemos al Señor, entonces ya estamos entrando al reposo que Dios ha prometido para todo su pueblo. Reconocer la completa obra de salvación al mismo tiempo que obedece las instrucciones que viene de Dios. Mi querido, mi querida, realmente estamos nosotros obedeciendo la palabra del Señor. Realmente nosotros estamos obedeciéndola. Si queremos escuchar la voz celestial, obedezcamos su palabra. Cuando usted y yo obedecemos su palabra, estamos escuchando a Dios. No hay otra forma, yo digo, de escuchar a Dios. No, porque Dios me habla en una revelación, Dios me lo enseña. No. Eso tuvo su momento. Hoy en día, nosotros, Dios nos habla a través de su Hijo, Jesucristo, que es a través de su palabra. Por eso leímos Hebreos 1:1 y 2, que Dios, habiendo hablado a los padres en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dice Hebreos 1:1 y 2. Dios nos habla a través de su palabra hoy en día. Señores, gracias por su sintonía. Le hemos dado todos los puntos, todos los versículos. Usted lo tiene ahí. Si usted va a pelear, si usted va a discutir, bueno, pues ahí está la palabra. Con Dios hágalo, porque realmente aquí lo que hemos leído es la palabra, ningún libro inspirado. Gracias por su sintonía. Vamos entonces después para entrar ya en lo que es la conclusión, casi terminando el libro de los Hebreos, donde vamos a hablar del capítulo 13, la conclusión de las instrucciones morales y los deberes cristianos. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.